Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar del futuro incierto de los migrantes. Históricamente, la comunidad migrante ha estado con muchas preocupaciones cada que hay un cambio de presidencia en Estados Unidos. La mayoría de las veces en la esperanza de que finalmente llegue esa reforma migratoria que logre solucionar la situación de tantos inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, y cada vez se ve más lejana, y en casos como en el actual, en el cual llega un personaje como Donald Trump, pues más preocupaciones que esperanzas. Y pues tenemos que hablar exactamente de eso, qué es lo que está pasando allá, hacia dónde vemos que puede proyectar, los peligros que pueden correr la población migrante, en el cual, al menos en la experiencia de un servidor, es que muy pocas veces se causa tanto daño como el que se anuncia, pero igual no nos podemos quedar así de tranquilos, esperanzados a que no haya más daño del que ya ha habido por tantos años en contra de la comunidad migrante. Para hacer una recapitulación, recordemos que la gran reforma migratoria que se hace en Estados Unidos es en el 86 con el presidente Ronald Reagan, impulsado también por legisladores de ambos partidos, republicano y demócrata, en el cual pues también ahí tenemos un video que habla bastante bien de esta reforma, de las cosas positivas, pero también las negativas, como no nada más fue el arreglar papeles a los indocumentados y ya, sino hubo un trasfondo en esa reforma, la cual pues ha permitido que el día de hoy pues estemos en esta situación. ¿Qué es lo que ha pasado con Donald Trump? En su primer mandato llegó, sacó a bastante gente, pero no sacó más gente de la que sacó, por ejemplo, Barack Obama o el actual presidente Joe Biden. Se mantuvo dentro de los ámbitos normales de expulsión de migrantes en Estados Unidos, siempre viéndose el tema migrante como un tema de lucro, donde pues iniciativa privada son los que se benefician de pues de todas estas leyes, de todos estos centros de detención, que lo único que hacen es pues, criminalizar y monetizar el fenómeno migratorio. ¿Qué es lo que está pasando ahora con este triunfo de Donald Trump? ¿A qué es lo que nos exponemos? Hay mucha gente que está muy asustada. ¿Por qué? Porque uno de los grandes desventajas que nosotros vimos, por ejemplo, en el programa DACA, que afortunadamente ha durado más de lo que a lo mejor se tenía pensado, inclusive sobrevivió al mandato de Donald Trump, en el cual lo quiso quitar en cuanto llegó, y que pues ayudó a bastantes, pero también se obtuvo la información de mucha gente, menores que llegaron a Estados Unidos llevados por sus padres, y que el día de hoy pues muchos de esos ya tienen documentos, otros no, siguen renovando, pero que con la llegada de Donald Trump se ven amenazados. Y vamos a hablar exactamente por qué se ven amenazados ellos, sus familiares y aquellos que, por ejemplo, han entrado en estos programas de protección temporal. Para ello, bueno, para darle un poco de contexto a de lo que estoy refiriéndome el día de hoy, vamos a hablar de este artículo en La Jornada de David Brooks y Jim Cason, titulado Triunfo de Trump, un tsunami para los migrantes. Aquí nos dice que pues este triunfo de Donald Trump pues ha causado un gran revuelo, según las de declaraciones del abogado José Pertierra, el cual pues comenta que este impacto con la comunidad migrante fue prácticamente de manera inmediata. En cuanto se supo que él ganó, empezaron las llamadas a consultarlo a él de qué es lo que iba a pasar. Cuenta que el mismo día de la elección, en cuanto se proclama Donald Trump victorioso, pues lo empiezan a llamar a su oficina, alarmados y ansiosos para preguntarle qué es lo que va a pasar una vez que Donald Trump llegue a la Casa Blanca. Aquí nos dicen que aquellos que solo tienen protecciones transitorias, como el programa de protección temporal, el TPS, o el llamado DACA, para aquellos que llegaron como menores de edad por un cierto periodo y que tienen casos pendientes de legalización o asilo, están autorizados y que deben de saber qué es lo que puede pasar. La diferencia que explica cuestión de hace el mandato pasado de Donald Trump al de ahora, es que el control que tiene el día de hoy en todo el poder de Estados Unidos, de Donald Trump, es mucho mayor que el de antes. El día de hoy, y se ha visto, él es una persona que no le gusta que le lleven la contraria, que ataca inclusive a aquellos que han trabajado con él una vez que se desvían de lo que él ha ordenado. Y si él quiere deportar a millones, y si por ejemplo no se le dan
los recursos necesarios, porque recordemos que se le tienen que autorizar los recursos. Él prometió la construcción del muro fronterizo, no se le autorizó el dinero que quería, entonces simplemente hicieron lo que siempre ha venido haciendo, que es nada más el reforzar ciertas partes del muro fronterizo. Lo mismo va a pasar en esta, si no hay dinero no se lo van a dar, pero entonces ¿a qué es lo que se puede utilizar él para justificar sus números y no quedar como es alguien que no cumplió? Porque aquí hay mucho más en juego, son 4 años que intentará que se extiendan. Si no se le permite a él, porque ya sería su segundo periodo, si hay alguien con la misma ideología que él tiene, y si no, de todas maneras, tenemos ya a los gobernadores DeSantis en Florida y Abbott en Texas, los cuales llevan un discurso muy parecido al de él y que van a agarrarse de este tema migrante precisamente para posicionarse y tener condiciones para poder buscar la presidencia en 4 años. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues ir con aquellos datos que ya tienen, todos los que tienen la información, no solamente los que tienen el programa de DACA, sino de sus familiares, todos los que tienen este programa de protección temporal también tienen sus datos. Barack Obama hizo algo similar. Él, para justificar sus números, él lo que hizo es, sabía que había una base de datos de aquellas personas que cometieron delitos menores, de diferentes, manejar bajo la influencia del alcohol, violencia doméstica, algunos disturbios, o sea, algunos actos que no representan algo significativo en cuestión, a diferencia de lo que es una felonía, que es un delito mayor. Él tenía mucha información. Entonces, muchos de estos delitos menores los clasificó como delito menor agravado, misdemeanor aggravated. Con esto le proporcionó al ICE una lista de inmigrantes que habían tenido este tipo de conductas, y pues evidentemente se les facilitaba la posibilidad de ir a buscarlos. Y así es que justificó sus números, y sin tener que desplegar grandes cantidades de personal para estar haciendo redadas y eso, lo logró. Donald Trump no pudo. En su gobierno se volvieron a dar en ciertos lugares redadas en donde llegaba migración a centros de trabajo, y se acaba, pero igual eso afectando a las empresas, porque hubo restaurantes en el que tuvieron que cerrar por completo el restaurante porque todos los trabajadores, o la mayoría, eran indocumentados, y sobre todo la cocina. Evidentemente, pues si él defiende los derechos de los poderosos económicamente, son estas grandes corporaciones que manejan muchas industrias restauranteras, hoteleras, de servicios en general, que no van a permitir que haga eso. Entonces tendrá que irse de otro, o valerse de otras armas. Para darnos un tanto el contexto de qué es lo que podría pasar, el cambiando las leyes y aplicándolas más fuerte. Y en este artículo dice, por ejemplo, ¿no?, que incluso bajo lo que ha amenazado Donald Trump, el príncipe Harry estaría en peligro. Y esto lo usan así como un ejemplo. Dice, solo para ilustrar lo preocupante que es todo, hasta un integrante de una familia real podría tener problemas migratorios en Estados Unidos. Se especula que el príncipe Harry de Inglaterra podría enfrentar problemas bajo un gobierno de Trump por haber mentido en su solicitud de una visa para residir en Estados Unidos, al no divulgar que había usado drogas, algo que reveló en su autobiografía. Eso es lo que reportaron en el Times de Londres, este diario, en el cual una mentira piadosa, podría decirse así, el no haberle informado al gobierno de Estados Unidos que utilizó drogas, y que después aparezca por otro lado y se den cuenta, lo toman como una falta mayor, y esto podría meter en problemas al príncipe. No va a pasar, pero ese es el tipo de circunstancias que tomarían, en el cual, no para tranquilidad, sí, para de los migrantes, pero sí para contextualizar, pues se puede hacer trabajo de oficina en el cual empezar a revisar a las personas que ya tienen un visado para ver si han mentido en algo, y es utilizarlo para números. Todo es números. Más allá de las acciones, son números. Entonces aquí, pues evidentemente esto va a traer bastantes problemas con esta comunicación. Para darse un estimado sobre cuántas personas, recordemos que él ha dicho que va a sacar a 1,000,000 de personas por año. Actualmente hay 863,880 personas extranjeras provenientes de 16 países protegidos con el programa temporal, el TPS. Unos 530,000 jóvenes están respaldados por el DACA. Y tan solo ahí ya le da el primer millón. Ya no tendría ni que esforzarse grandemente en su primer año para decir, quito estos 2 programas, sé dónde viven, voy por ellos y los saco y ya justifiqué.
También hay otro tanto que dice 3.6 millones en total de los llamados Dreamers que califican para la protección de este programa. Están ahí 536 mil los que ya tienen, otros 3.6 millones los que califican y que muchos de ellos ya tienen algún tipo de documentación, lo que ya se sabe de ellos. Si ven ahí ya son los 4 millones, un año para cada año. Y evidentemente eso pues que genera problemas. No creemos que se vaya a dar de esa manera, pero sí hay una posibilidad. Y la otra evidentemente pues son las redadas, el estar yendo a los centros de trabajo para sacar a la gente. Y aquí pues el gran problema que viene es qué es lo que van a hacer los abogados, cuántos de ellos realmente están capacitados para defender a los migrantes, cuántos van a abusar de ellos. Aquí ojalá y podamos iniciar a hacer un directorio de abogados confiables que han llevado casos y que han respaldado a sus clientes. Ojalá y se pueda hacer eso en los comentarios, si conocen a uno, empezar a difundirlos. Estos son abogados en tal estado, en tal condado que sí protege a sus clientes, que no los engaña, para evitar que pues que los migrantes sean robados, ¿no? Bueno, en más o menos ese contexto de lo que puede pasar a futuro, pero algo que ya está pasando, son estas leyes migratorias que han pasado ciertos estados. Y vamos a hablar de Texas. Ahí tomamos este artículo de El Mundo titulado Preguntan estatus migratorios a los pacientes en hospitales públicos de Texas. Este tema ya lo habíamos mencionado en uno de nuestros boletines informativos, pero vamos a tener que estar haciéndolo constantemente para asegurarnos que toda la gente sepa. En Texas, cuando una persona llega a un hospital, se le va a preguntar su estatus migratorio. Y no se tiene que decir, puede uno decir, no quiero decirlo, pero para poder entender para qué es esto y después hablaremos de qué es lo que se está buscando y cuáles son las posibilidades de que se malinforme a la gente, que se cambien los números. Aquí dice que, por ejemplo, hospitales públicos en el estado de Texas preguntan el estatus migratorio de los pacientes por orden del gobernador Greg Abbott, para recolectar información sobre el costo de los cuidados a migrantes que no tienen estatus legal, para pasarle la factura al gobierno federal. La norma no restringe a los hospitales a proveer servicios, pero obliga a los centros de salud a proveer informes sobre la carga económica que representa la atención a esta comunidad. Texas se une a Florida, que también recolecta datos sobre la atención que sus hospitales le dan a sus indocumentados, que por ahora es ínfima. Y es una de las realidades. Los migrantes, por muchas cosas, no van a los hospitales. Ellos tienen su propio centros comunitarios donde van, se revisan y todo, y rara vez llegan a caer a un hospital. No es que nunca lleguen, pero no en la medida que otros. Aquí nos dice que lo que busca el gobernador es un reembolso por parte del gobierno federal de los gastos que el Estado haya incurrido al apoyar el cuidado médico. Que igual, esto es mediático nada más, el decirle a la gente, vean cómo si estoy haciendo algo, y va a haber muchos ciudadanos, porque también habría que ver ahí, y ojalá y tengamos posibilidades de hacer un estudio de cuántos ciudadanos norteamericanos llegan a un hospital y no pagan la cuenta. Es importante hacerlo para cuando se den los resultados de los migrantes, ver que son los mínimos y no permitir que muchos de esos datos se manipulen y que se crea que son los indocumentados, que es lo que tienden a hacer, echarle la culpa a los indocumentados. En la entrega que tenemos ahí de los mitos de la migración, yo hablaba de que pues los migrantes pagan impuestos, los migrantes pagan su cobertura médica, y no falta por ahí la que dice, no es cierto, mi vecino, no, pues sí, uno que otro, son los menos, pero la mayoría de los migrantes cubren todas sus deudas. No así en un sector importante de los ciudadanos norteamericanos. Entonces aquí habría que revisar. A la fecha en Florida los datos iniciales sugieren que es menos del 1% de las personas que han sido atendidas son migrantes indocumentados. O sea, prácticamente no es nada, pero van a querer manipular esta información. Es importante decir esto, las personas que estén en Texas y que por cualquier cosa tengan que llegar a un hospital, no tienen por qué dar información. Se les va a preguntar, pero se pueden negar a dar esa información y los tienen que atender.
Al día de hoy, todavía durante el gobierno de Joe Biden, pues pueden meter algún tipo de queja, en dado caso de que no se les dé la ayuda, pero aquí habrá que ver, y es uno de los problemas una vez que entre el gobierno de Donald Trump, en el cual empiecen a impulsarse leyes que permitan el negar esos servicios a los migrantes y dejar que se mueran. Habrá que estar muy pendiente de eso, como digo, habrá que ver mucho, muy de cerca a los abogados que están tomando sus casos. A mí, por experiencia propia, me tocó, yo he impulsado, he promovido, he dicho que, por ejemplo, mi abogada en San Diego, California, Esther Valdés, eh, eh, bastante ética, muy entregada a su trabajo, siempre me dio el tiempo, siempre prestó atención a mi caso de migración. No salió el resultado como nosotros queríamos, pero no salió de la peor manera. Desde un principio me dijo, estas son las posibilidades, es muy difícil tu caso, vamos a pelear esto, se peleó y relativamente podemos decir que se ganó, porque no salí deportado, se arregló, se pudo llegar a un arreglo para poder salir de manera voluntaria, cosa que yo vi como antes de los juicios, antes de cada una de las cortes que había, abogados que llegaban con sus clientes y en 5 minutos se querían poner al tanto de todo el caso. Mi abogada me daba un día antes 1 o 2 horas para revisar todo el caso, para poder llegar preparados ante el juez y presentarles cuáles eran nuestros argumentos para que yo continuara en Estados Unidos. A final de cuentas no se dio, pero se ganó lo que nosotros buscamos en cada una de las etapas de este proceso. No siempre pasa así. Me tocó estando ahí escuchando otros casos en el que el mismo juez tenía que recomendarle al migrante que se buscara otro abogado porque ese era un muy mal abogado. Entonces ojalá y podamos hacer un directorio de abogados que puedan asesorar, que puedan llevar en dado caso de que se necesiten por así que los casos de aquellos que lo lleguen a necesitar. Es algo de lo que la comunidad migrante ya se ha enfrentado muchas veces. El día de hoy creo que sí está por arriba de lo que uno pudiese esperar por todo el poder que tiene Donald Trump, algo que igual seguimos esperando a que los partidos aquí de México que tanto están molestando con la reforma del Poder Judicial por un supuesto adueñamiento de Morena, de todos los órdenes del gobierno, que también salgan y que digan que Donald Trump está mal, porque el día de hoy él es el que tiene ese control en todo el gobierno, y muchos de estos jueces que van a estar revisando los casos de migración van a ser jueces puestos por Donald Trump y que van a hacer lo que Donald Trump les diga, y aquel que no lo haga, no durará Donald Trump en quitarlo de manera inmediata, aunque viole leyes. Eso no le interesa a él. Bueno, estos son, pues es la entrega del día de hoy. Esta semana cubrimos bastante de lo que ha sido Donald Trump. Ya la próxima semana pues hablaremos de otras cosas. Hablar de migración es mucho más allá de Donald Trump, pero pues sí es un tema que tendremos que estar manejando constantemente para informar a nuestros migrantes que están en Estados Unidos. Y pues igual nos vamos a enfocar en estos días que vienen en los migrantes que están aquí en México y que no saben qué hacer ahora que pues, está toda esta incertidumbre, si se quedan, si se van. Vamos a hablar de la posibilidad que hay de que se queden aquí, cuáles los posibles soluciones que se le puede dar. Algunos tendrán que regresar a sus lugares de origen, otros buscarán otros lugares para emigrar, pero muchos se van a quedar aquí. Y también evidentemente tendremos que continuar hablando de la pobreza, la violencia, que pues siguen siendo algo pues que abunda bastante en nuestro país. Bueno, esa sería la entrega del día de hoy. Como siempre, favor de suscribirse, de darle like al video y pues de compartirlos. Necesitamos llegar al mayor número posible de personas, porque esta información es necesaria que los migrantes sepan que tienen derechos, que hay que hablar de lo que les está afectando a ellos para que no sean violentados en ningún momento. Ojalá y que nada de esto que futuros que ponemos aquí de que podrían pasar, que se den, pero pues igual hay que estar preparados. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.